Muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy Coscacuautli. Coscacuautli, precisamente, uno que algunos le llaman el águila de collar, algunos le llaman cóndor, algunos le llaman buitre, sopilote, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene sus cualidades, cada una de las energías tiene sus propias cualidades, ¿sí? Y el día de hoy quiero compartirles, antes de entrar de lleno con la temática, precisamente donde dice ahuehuet, árbol de ahuehuet, ¿no? Estos árboles, quiero decirles que la gran mayoría de las leyendas, de lo del conocimiento que nosotros tenemos, precisamente, están ahí las energías. Dentro de esta cosmovisión, el ahuehuete, que está el arbolito aquí, dice A, de agua, huehuet, es anciano, es el árbol de agua anciano o anciano, ¿sí? Se dice, dentro de la leyenda, que en la búsqueda del refugio y de estar cerca de nosotros, nuestros ancestros, las energías de nuestros ancestros, se encarnó en este ahuehuete nuestro gran abuelito Quetzalcóatl, la serpiente, la serpiente hermosa. Ahora bien, la serpiente es el río. Uh-huh. La serpiente es el río, los manantiales. Y ustedes podrán observar que este tipo de arbolitos vamos a encontrarlos en la gran mayoría de los lugares donde hay agua, ríos, lagos, manantiales, les repito, y vamos a encontrar eso, porque se dice que está ahí, conectado con nuestro gran Quetzalcóatl. El ahuejote, el ahuechote, ¿sí? A de agua, hue de huehue, o sea, de anciano, xotl viene de la palabra xolotl, los ahuejotes, ¿no? Se dice que, perdón, se dice que desde aquí de Tenochtitlán se llevaron estos arbolitos a la parte de Aztlán, los arbolitos de ahuejote, ¿no? Y entonces, pues es el árbol de agua que encarna a Xolotl. Y si ustedes pueden recordar que Xolotl precisamente es una advocación también de Quetzalcóatl. Uh-huh. Xolotl también es la estrella que está allá arriba, ¿no? La más brillante, que sale en la noche. Más sin embargo, en todos los arbolitos vamos a encontrar algo que está ahí, la energía. El árbol de ahuehuete, regresando a este arbolito, todo se utiliza, la madera, los raíces. De la madera del ahuehuete se elaboran los bastoncitos. Algunos de ustedes ya tienen uno, ¿verdad? Ahorita tengo pendiente uno de la hermanita Ana, que me encargó, ya lo empezamos a tallar, a darle forma para su bastoncito. ¿Por qué el ahuehuete? Porque precisamente encarna a Quetzalcóatl como bastón, porque ese ahuehuete está impregnado de agua, está lleno de agua, ya se secó, sí, pero tiene un gran conocimiento, ¿no? Ahora, el del ahuejote, además de que con el ahuehuete, cuando se saca madera del ahuehuete, se llega a, se llega a hacer muebles que tardan años. El árbol de ahuehuete, por lo general, no se pudre. Si lo cuidas, te tarda muchísimo. Hay muebles muy antiguos en las iglesias, en las comisarías. Aquí en su pueblo es lo que yo he visto del árbol de ahuehuete. El ahuehuete casi dura mucho, ¿no? Igual del ahuejote. Ahora, del mezcali o mectli, ¿no? Mectli.
es el maguey. Nosotros aquí en la región de Guerrero le llamamos nosotros también mexcali. De mesh viene de mectli. Cajli, cajli como casa, como nuestra casa. ¿Por qué es una casa? La casa del maguey, ¿no? Es mexcali. Porque es un cuerpo. Acuérdense que el cali es un cuerpo. Ujú. Por lo tanto, por lo tanto, aquí nos habla de algo curioso, ¿no? Maguey, Mexcali, la casa del Mexli, la casa del maguey. Este es su cuerpo. Y toda esta plantita del maguey, todo su cuerpo se utiliza. Por lo tanto, es tan importante para nuestros abuelos. Como tejido, el tejido que tiene blanco, que le llamamos ichli en náhuatl, el ichlito, que se le saca, es la fibra que se saca del maguey, inclusive de aquí del tallado, de cuando lo tallan para el octli, el aguamiel, y después se convierte en octli. Hay un platillo muy delicioso que nos invitaron precisamente cuando fuimos a Chapusco, ¿no? El quillote, el tronquito que sale, que florece, sirve como instrumento musical y otras utilidades. Además que las flores que da son comestibles. Se obtiene una bebida deliciosa. Ahora bien, ¿no? Se dice que encarna a Mayagüe, que tiene su leyenda, que lo veríamos en alguna plática, ¿no? Entonces todos, ¿por qué les hablo de esto yo? ¿Y por qué les digo que debemos de tener en cuenta? Bueno, les hablo de estas plantas porque necesitamos nosotros trabajar mucho con la conexión de nuestro alrededor, de nuestra madre naturaleza. El carrizo, no quisiera ser muy repetitivo, pero el carrizo es uno de los, precisamente, es uno de las plantitas, ¿no? Que son muy útiles. Nos sirve para aguardar aquí nuestro amoshli. En esta ceremonia muy reciente, a algunos hermanitos ya les entregué su carricito que representa su tonal, ¿no? Que precisamente habla de eso, de que nosotros podamos trabajarlo. Cuando nosotros querramos perdernos en el camino, ver el carrizo. Yo soy un carrizo, que no debo de ser ni tan rígido ni tan flexible, ¿verdad? Es una de las cosas que nos enseña el carrizo. El trabajo en comunidad. Nos encanta que nos ayuden, pero también nosotros debemos de ayudar, ¿verdad? Se trata de trabajar en comunidad, de compartir en comunidad. Pues bien, el día de hoy, después de hablar, de platicarles de estas plantas, cómo nos vamos a conectar o cómo debemos de estar interconectados con ellos y analizar. Sí, es hermoso nosotros conectarnos con las plantas, con nuestro sustento, ¿sí? Y bueno, el día de hoy nos toca trabajar con Coscacuaf. Amo nochitle mitzgualanía, guamitzpactía. ¿Cuál? Huelisticuistlen oxequime, soxequime, xicualita. No todo lo que te hace enojar y te hace feliz es bueno. Podrás reutilizar lo que a los demás no les es bueno. Parece trabalengua, ¿no? Difícil, como, ay, ¿qué será eso? Nos habla precisamente de eso. Dice que a veces creemos, y se los digo por experiencia recientemente, creemos que lo que está haciendo la otra persona o las otras personas es malo. No, lo que están haciendo está muy malísimo, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto, hermanitos, no es cierto. Hay algo bueno de todo lo que hacen los hermanitos, ¿no? Precisamente. No todo lo bueno es bueno, tiene un poco de malo, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de nuestras necesidades, depende de nuestro objetivo. Les voy a decir por qué. Ah,
esta analogía con ustedes. Yo platicaba precisamente con el abuelito Coyote del Calpuli y me dice, ¿tú crees que nosotros somos malos? Le digo, no, abuelito, pues no, no creo que ustedes sean malos. Bueno, yo sé que para ti, dice, para ti puede ser muy, muy, muy diferente esto que lo que nosotros hacemos. Y acepto tu conceptualización. Pero mira, yo te voy a hacer una pregunta, porque me enseñó un librito, pues ahora sí que de magia negra, ¿no? Que es la Biblia satánica, algo así. Y tenía el otro libro se llama San Cipriano, las clavículas de Salomón, y no me acuerdo otro librito. Entonces me decía, ¿cómo ves estos libros? Yo digo, bueno, si a usted le resulta. Dice, algunos dicen que son las cosas más peores que tenemos, que son malos. ¿Y tú lo aceptas? Le digo, dice, mira, te voy a decir una cosa. Yo sí lo practico, pero dime, viene una persona, está casi por morirse, ¿verdad? Y yo, con mi conocimiento que tengo, lo curo, ¿no? Le doy ese alivio y le doy la oportunidad que siga viviendo con mi conocimiento de quitarle ese mal. Ahora te pregunto, ¿lo que acabo de hacer es bueno o es malo? De esa misma situación, me dice esta señora, este señor, X, no la vamos a poner nombre, me dice, oiga, gracias porque me ha curado, pero a mí me gustaría que esto que esta persona me hizo, que usted se lo regresara. Y entonces dice, yo ese mal se lo regreso. Y digo, ¿y puede usted? Claro que yo puedo, ¿no? Dice, yo se lo regreso. Dime, ¿qué hice? ¿Bueno o malo? Lo mismo les pregunto a ustedes. ¿Es bueno o es malo? ¿Verdad? Es cuestión de analizar. Hasta el mismo sol nos da sus rayos de luz. Sí, nos cargamos de energía, ayuda que la naturaleza, pero también por exponerte mucho al sol te puede causar cáncer. ¿Sí? Espero que podamos analizar esta situación. Les digo yo, cuando nosotros nos adentramos en este mundo, debemos de tener muy en cuenta de estar con una mente muy abierta, con una mente muy perceptiva. No nos limitemos con lo que ya sabemos. Analicemos. Por eso es que yo les sigo repitiendo, observa, calla y aprende. Porque tú juzgas, oiga, pero pues usted es malo. Bueno, acabo de curar a una persona, ¿sí? Los doctores le dijeron que tenía cáncer y no, y fue un trabajo malo que lo utilizaron para que se muriera la persona, pero yo le quité el mal y ya se curó, y ya anda feliz, contento. ¿Hice bien o hice mal? ¿No? Pero bueno, dice Nehua, ni Huehue, ni Tlamatini, ni Tlayecanquel. Yo soy el anciano sabio, soy el guía. Ujú. Ojalá lo puedan aprender esto, porque ahorita que vamos a trabajar con Coscacuautli, lo tenemos que hacer. Dice, Nehua, ni Huehue, ni Tlamatini, ni Tlayecanque. Yo soy el anciano sabio. Soy, soy, soy el guía. ¿Por qué les escribo yo esta frase? Necesitamos creérnoslos. Sí, por eso quise iniciar con esta analogía. Creérnoslos que nosotros somos sabios. ¿Y ustedes creen que no? Por supuesto. Sabio no es aquel que ha leído miles de libros. No. Sabio es aquel que de todo lo que vive aprende, pero aprende para ser mejor persona,
para vivir mejor, armonizado con la naturaleza. Es un camino, es un sendero. Soy el guía. No quiere decir que yo soy el que va adelante. Sígame, sígame, yo los guío. No. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de buscar la suerte con las semillitas? Soy el guía como ese guía de calabaza. ¿Eh? Vamos avanzando. ¿Ustedes han visto las calabazas? La calabaza es una cuerdita, ¿no? Que va avanzando, pero no va de en balde. Aquí deja una calabacita, avanza, deja otra calabacita, deja otra calabacita, deja otra calabacita, y va dejando, ¿no? Pero él sigue avanzando, va dejando estas calabacitas, y estas calabacitas están llenos de semillitas de calabaza. ¿Qué nos enseña con ese acto esta calabaza? De que nosotros, como como ancianos sabios, vayamos formando y vayamos dejando esas semillitas. Nosotros somos guía. ¿Por qué guía? Porque vamos sembrando, vamos dejando semillitas, vamos dejando semillitas, ¿sí? No importa, a veces no es con la familia. La familia a veces no todos les va a gustar este camino, pero poco a poquito, ¿sí? Entonces, nosotros somos guía. Dice aquí, Coscacuautli. Aquí tenemos a Coscacuautli. Aquí en esta parte, vean ustedes, este Toshli, este conejito, está destruyendo dos, dos plantitas del sustento. ¿Se dan cuenta ustedes? Y en esta parte está la cabeza precisamente de Zipacli. Pero dense cuenta de Zipacli, sí, pero si se dan cuenta ustedes, también tiene la forma de koal. Y lo está cortando con sus uñitas de este conejito, no lo está separando. Pero el conejito, si se dan cuenta ustedes, está bien tranquilo. O sea, no está desesperado. A la vez, a la vez de conejito, ¿de qué más está disfrazado, creen ustedes? Del escuincle. Ujú. Son dos advocaciones. El conejito por la fertilidad y el escuincle está por la parte espiritual, la parte emocional. Ajá. Y son dos plantitas. ¿Por qué son dos plantitas que se unían a este coat? Porque créanme, para que nosotros tengamos ese cambio, ¿qué necesitamos con Cosca Coat? ¿Verdad? Deshacernos, quitarnos eso que a nosotros nos, nos hace volar pesado. ¿Y por qué no reutilizar eso que nosotros dejamos? ¿Para qué tenemos que hacer todo esto? ¿Verdad? Para que podamos vivir en esa espiritualidad interna. Aquí nos muestra que su regente de Coscacuautli es Itz Papalotl. ¿Y qué es Itz Papalotl? Viene de dos vocablos. Itzli. ¿Qué es Itzli? Lo oscuro. Pero también Itzli habla de la conciencia. Pero también Itzli habla de la parte espiritual. Pero también Itzli nos habla de la parte que no podemos ver. Papalor, mariposa. Mariposa de obsidiana. Ujú. Ahora bien, este es un primer nivel que nosotros podemos trabajar. Una mariposita de obsidiana. Y esa mariposita, eso lo encontramos en las casas. A veces entra una mariposita negra y llega y se posa en la puerta de nuestra casa. Ajá. Esa mariposita nos enseña. ¿Se acuerdan de nuestra mano? Del gusanito.
nos habla y nos invita precisamente que podamos nosotros, como seres sagrados, somos Teotzi, nos invita a que podamos volar como ella. ¿Pero hacia dónde? Hacia nuestro interior, hacia Mictlampa, ¿sí? Porque si nosotros viajamos a nuestro interior, pues está oscuro en nuestro cuerpo, ¿verdad? Dentro de nuestra conciencia está oscuro, dentro de Mictlampa está oscuro, y es lo que nos invita el Itzpapalo, Itzli. También Itzli es el que corta, es ese frío ahorita en el tiempo de nevadas, te lastima, corta. Y claro que el cambio lastima, cuesta. Cambiar un hábito que nos lo han impuesto. Uno de los hábitos que quizá nosotros podamos analizarlo, hermanitos, son tres que les quiero proponer. Uno de los primeros hábitos. Yo quisiera que analizáramos cada uno de nosotros, digo, yo lo voy a volver a hacer el ejercicio, hacer un autoanálisis. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos de cierta forma en situaciones como odio, desesperación, enojo? Aún a mí, aún a mí me hace falta trabajarlo también, ¿no? No alcanzamos todavía ese nivel de la conciencia de la obsidiana. ¿Y qué podemos deshacernos de lo que ya sabemos? De la educación que hemos recibido. Muchos de nosotros seguimos pensando, si yo actúo de una forma, Diosito me va a castigar. Si yo no actúo de una u otra forma, alguien me está viendo de ahí arriba y me va a castigar, ¿verdad? Y no, y como decía aquí, necesitamos creernos los que nosotros somos esos ancianos que tenemos sabiduría, ¿no? Y es por eso que aquí miren, el Itzpapalot, tenemos a un personaje con garras de ocelot. Chequen, sus manitas tienen el color de ocelot, que agarra, que precisamente nos habla de eso, que nosotros podamos analizar, podamos ser pacientes. ¿Qué necesitamos cambiar en nosotros? ¿Sí? Dentro de este atuendo que tiene, aquí en la parte de la frente tiene una flor con color amarillo y al centro el color azul, ¿no? Es del chalchi, de chalchivitli. Nos habla precisamente que nuestra mente debemos de analizar todo eso, ¿verdad? Nuestro caminar. Y está en un tapetito de ocelos, precisamente que nos habla de sentarnos, de analizarnos, en qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien, ¿no? Es uno de los trabajos interesantísimos que cada uno de nosotros debemos de realizar, ¿sí? Además, que Itzpapalot, ¿sí? Que Itzpapalos nos habla también de esas mujeres guerreras, de esas mujeres que tuvieron que ofrendar su vida para poder hacer un bien común de una forma elevada. Es alcanzar esa conciencia que si yo ofrendo mi vida, debe de servir, si mi vida sirve para un bien común, para un bien comunitario, con honor ofrendar esa vida. Pero en la actualidad nosotros debemos de tener ese pensamiento de que nosotros debemos de ofrendar esa vida para el trabajo en equipo, ¿no? Muy bien. Nos habla de Coscacuautle, águila de collar, buitre o cóndor, ¿no? Representa los linajes, la ancianidad, la sabiduría y la experiencia de la vida. Por eso les decía yo que al inicio les daba yo esa frase. Yo tengo que reconocerme que si algún día me dicen abuelito, ¿no? O honorable anciano,
No me están diciendo que porque ya estoy canoso o no lo sé, ya me ven con un bastón que ya ni puedo caminar. No, para, para este camino, ser anciano es alguien que ha alcanzado sabiduría, pero está contentísimo de compartir esa sabiduría, pero está dispuesto a colaborar con los demás. Sí, ser anciano no quiere decir porque eres, por la edad que tienes, ¿no? Porque has alcanzado la sabiduría. Y todos ustedes son sabios, aunque lo nieguen. Ah, pues yo no sé nada. Sí saben, saben muchas cosas. Ahora nuestra responsabilidad es compartir esas cosas que sabemos. Nos representa los linajes, ¿sí? La gran mayoría que tienen a la energía de Coscacuautli son personas que tienen una longevidad de vida, ¿verdad? ¿Por qué creen? Porque un buitre, un sopilotito, un águila de cóndor de collar, son animalitos que a veces se alimentan de lo que ya dejaron los demás. Y ahí está algo importantísimo que yo les he dicho. Quítense los guaraches, caminemos en la tierra. Ah, eso nos fortalece nuestro sistema inmunológico. Yo me acuerdo muy bien bueno, en mi niñez, en aquellos tiempos, pues nos íbamos al río a bañarnos, a veces el agua está sucia, y crece el río y pues anda uno bañándose, ¿no? Pero ahora los niños dicen, no, 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 no te metas en esa agua sucia porque te vas a enfermar. Tiene muchos microbios. Y no es cierto, hermanito. Todo eso, dice, no, no juegues el lodo, no, el lodo está sucio. ¿Cuántos microbios no tiene? No, eso fortalece nuestro cuerpo. Y tal vez ustedes ya lo han vivido también, ¿no? Luego, en la actualidad hablamos de niños, jóvenes de cristal, que ni siquiera les puedes decir nada, que no les puedes dar ni un coscorrón, ni pegarle en algo, porque los estás traumando, ¿no? Y no, claro que no, no con esto quiero decir que hay que pegarles, hay que lastimarles, no, sino que debemos de saber cómo fortalecer sus emociones, cómo fortalecer su yo interior, pero también físico, mental, ¿no? Nos habla precisamente de esa experiencia de la vida que nosotros ya tenemos y poder compartir con los demás, ¿sí? Dice, indica la capacidad de reciclar, fíjense. Hay cosas que debemos de reciclar en nuestra vida. Hasta nosotros debemos de reciclarnos, de renovarnos para ser una mejor persona. Sí, cuesta. Imagínense, cuesta mucho, ¿no? Usar lo viejo en favor del desarrollo, ¿sí? Hay cosas modernas que son muy buenos, ¿eh? Que nos vienen a facilitar la vida, hermanito. Pero hay cosas que nos vienen a volver inútiles. ¿Cómo? Como el hecho de leer, de investigar. Ahorita yo he checado mis alumnitos y aquí en la casa también he visto. Dicen, a ver, investigame tal tema. Rapidito se meten a internet, Google, copia, pega y ya está mi tarea. Rapidito. Pero es totalmente diferente cuando te dice tal tema, léete todo este libro, ¿no? Pues ahí estás, quemándote las pestañas, como decimos de los de la vieja escuela. Pues hay que leer, hay que investigar. Y eso es mejor, leer, conocer, a que te vuelvas solo un consumidor. Ah, lo que dice el internet, copio y pego, y si será eso cierto, facilita la vida. Nos dice usar, nos dice el avance de lo nuevo. O sea, unir de lo bueno y de lo viejo y utilizarlo y reutilizarlo. El buitre se alimenta de lo muerto, ¿no? Y con ello obtiene vida.
el el gran poder de Coscacuauhtle, ¿no? Imagínense alimentarse de lo muerto y darle vida. Eso es algo interesantísimo. Por eso ahí estaba Itzcuintli. Por eso está ahí dentro de la imagen Tosh. Para que tú le puedas dar vida a algo que a alguien ya no le sirve, tienes que ser muy creativo. Tienes que ir al Mictlán para regresarlo y que viva. Una, una de las cosas que a mí me interesa y me ha resultado es reutilizar ciertos hábitos. Ahorita sí ya lo estoy revitalizando, el hábito de la lectura, el hábito de precisamente de sentarme a autoanalizarme frente al espejo por 5 minutos y le voy a ir aumentando. Porque había dejado de practicar eso, ¿no? Imagínense, darle vida de lo que ya está muerto, ¿se puede? Claro que se puede. Por ejemplo, el arte. Hay buena arte, hay buena música, hay buen estilo de vida que hemos dejado morir. ¿Qué? Por ejemplo, la autosustentabilidad. Ahora en esta plática que tuvimos con los hermanitos en la ceremonia, le digo, en una comunidad, la autosustentabilidad existía. Había familias de 15 hermanos. Yo tuve 6 hermanas y la gran mayoría de las familias eran de 12, de 13 y crecían y comían y vestían y eran más fuertes que nosotros. Pero ¿cómo le hacían? Bueno, era la autosustentabilidad. Decía mi papá, pues si tú siembras, obtienes maíz. Te compras 2 puerquitos, chivitos, vaquitas, tienes tu parcelita para sembrar, tienes tus plantitas para tu medicina. Es todo es todo un arte de ser autosustentable. ¿Cómo? Llega una temporada que ya engordaste tu puerquito, la mitad lo vendes, la carne, la mitad lo apartas para comer. El maíz, si cosechaste mucho maíz, una parte lo vendes y una parte lo consumes y encontraste el dinero para poder comprar lo que tú necesitas, ¿no? Nosotros cuando íbamos a la escuela, un lápiz para 2 meses, para 3 meses, y cuídalo, porque eso es uno. Pero ahora los niños llevan del diario quieren llevar un lápiz y se lo acaban. Todo eso lo podemos nuevamente revitalizar. Lo estamos poniendo como propuesta. De los nativos del tiempo, Coscacuautli se dice, los que nacen en Coscacuautli, ¿verdad? Aquí hay un compañero que tiene su energía de Coscacuautli. Se dice que eran longevos y su destino era ser maestros y autoridades. Ajá. ¿Por qué son longevos? Porque eran bien fortalecidos. Imagínense estar expuesto a todo esto, ¿no? Con lo que les decía, juegas en el lodo, fortalece tu sistema inmune, pues al reto no te enfermas. Hoy, hoy en la actualidad, está lloviendo, todos corremos, nos escondemos debajo de una casa o debajo de algún lugar para... Dicen, no, no, es que no te mojes porque te vas a enfermar. Te estás programando. Pues la lluvia es vida, te refrescas. Sí te vas a enfermar, pero de tanto practicarlo al ratito eres casi inmune a todas esas enfermedades. Y eso nos ayuda a vivir en esa longevidad que nos habla de ser Coscacoa. ¿Qué es lo que representa Coscacoa? Poner los dones al servicio de otros, ¿verdad? ¿Por qué no ponerlo al servicio de todos los demás? Lo que nosotros sabemos. Quizá yo sé que aquí en este grupo
Hay hermanitos que son buenos artistas y esos dones lo ponen al servicio de la comunidad. Alguien de los que están aquí son buenos escritores y lo ponen al servicio de la comunidad, ¿verdad? Por eso se decía, decían algunos, si quieres ser artista, trata de tener dos trabajos para que puedas realizar tu pasión. Porque te dedicas solo al arte, desafortunadamente, no toda la gente aprecia ese arte. Hasta que aprendas a hacer ese arte, lo vas a valorar. Sí, vale la pena, ¿no? Muy bien. Entonces, pero también esos dones de servicio a los demás. Como se dijo, este signo indica la experiencia y sabiduría y por ello nos llama a ejercer la labor del servicio, enseñando y guiando a los que menos saben. No tanto a los que menos saben, sino que pues ayudarles a encontrar su camino. La capacidad de bajar el conocimiento, ¿verdad? Pues es lo que hace. El águila casi no baja a la tierra, siempre se la pasa en el aire. Vive en un peñasco, en un árbol muy alto. En cambio, Coscacuautle sí baja a la tierra, ¿no? La visión de la sabiduría a la tierra llama pues a aprender, pero sobre todo a enseñar. Coscacuautle nos llama a eso. Coscacuautle nos dice que debemos de, precisamente, ayudar a los demás. Inclusive la energía de Coscacuautle nos enseña de jerarquías. Cuando estos sopilotitos, esos animalitos bajan a comer, ¿verdad? Esperan su turno, cuando les toca ellos ya comen. Esperan que los demás animalitos consuman esa carne, ya dejan, y entonces ahora ellos comen. Habla de respeto de las jerarquías, sí. También nos habla precisamente de que siempre están dispuestos a enseñar y a aprender de todos los demás, sí. Muy bien. El signo se traduce mejor como copal o entendimiento. Ojo. Dentro de esto, hay algo muy importante que nosotros debemos de saber qué es lo que representan nuestras herramientas. El copalito. El copal tiene que ofrendarse, tiene que exterminarse para que cumpla un bien común. ¿Sí? Es aquí donde nosotros debemos de dar ese conocimiento. Debemos de comprender este conocimiento. Cuando nos etiquetan, sí, los de la náhuac son bárbaros, porque ofrendaban, porque daban vida. O sea, mataban, sacaban corazones y no sé qué tanto. Tal vez. Y se habla también de esta parte también se habla de esta parte del trabajo que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo? Fíjense, este copal se tiene que sacar, perdón por la redundancia, de este arbolito de copal. Se le tiene que lastimar a esa plantita de copal, se tiene que rayar para que empiece a soltar esas lagrimitas, esa resina. Y esa resina se junta para que pueda, para que pueda ser utilizado, ¿verdad? Quemado ese humito, que pueda llamar a estas energías, que pueda ser ofrendado. Es como si nosotros, ¿verdad? Nos cortaran o nos pincharan con alguno de los punzones de hueso de maguey y nos sacaran esa sangre y poderle dar precisamente a las energías como agradecimiento por todo lo que nos dan, a reutilizar esa energía. Nos dice el signo se traduce mejor como copal o entendimiento, probablemente en alusión a lo mismo, siendo un tiempo propicio para entender el camino correcto, la forma correcta de vivir que nos enseñan. ¿Quiénes? Nos enseñan los ancianos que han llegado a avanzada edad. Algo curioso, algo interesante, ¿no? Lo que nos habla.
¿Qué es eso lo que nos pide precisamente? Que podamos entender que Coscacuautli nos va a ayudar a comprender lo que nos dan los abuelos y que eso que nos dan los abuelos podamos reutilizarlo. ¿Cómo? Es lo que estamos haciendo, ¿no? Con estas humildes enseñanzas que yo les digo, estos ejercicios, ustedes los pueden reutilizar. Y estamos siendo, ¿qué? Coscacuautli, ¿verdad? Lo que los abuelitos ya lo dejaron de hacer porque ya pasaron a otro plano existencial, a Mictlampa, pero ahora nosotros, este conocimiento, pues lo estamos reutilizando y estamos siendo Coscacuautli y respetando las jerarquías, ¿eh? Porque ellos ya lo pusieron en práctica. Ahora, yo también lo voy a poner en práctica humildemente, pero yo lo voy a poner en práctica así como a mí me pueda servir, ¿verdad? Bueno, porque eso nos han legado los de mayor edad. Algo muy interesantísimo que nuestros abuelitos nos iban dejando precisamente, nos iban dando el conocimiento a través del trabajo, ¿verdad? A través del trabajo de estas acciones que vamos haciendo, de este conocimiento que va trascendiendo a través de generaciones. Y vamos siendo Coscacuautli, ¿sí? Ese copalito que nunca nos debe de hacer falta, de que se eleva hacia el cielo. Y por eso en el Amusli siempre aparece esa bolita de caucho, esa ofrendita, y con la lengüetita así de malinale. Porque precisamente el humito de copal, el fueguito, el mismo malinali, pues es medicina, ¿no? Que siempre va en ascenso. Pero también, pues, el arbolito de copal es una planta, ¿no? Bueno, nos dice el término copal, ¿verdad? Hay un término muy importante, sin duda alude a lo ceremonioso, a la elevación de una plegaria, ¿no? Porque no lo utilizamos el copalito solamente, nomás porque quiero prender copal y ya. No, ese copalito sirve como de la tierra se eleva y se va al Ilhuical, ofrendado que lleva una plegaria. Por eso es interesantísimo e importantísimo que nosotros, pues, les decía yo, que cuando pues hagamos algún ejercicio, pues que no nos haga falta nuestro copalito, ¿verdad? Nuestra florecita de pericón, algunos lo ocupan las otras plantitas, ¿verdad? El tabaquito, pero siempre ofrendamos algo, ¿sí? Por eso yo les decía, siempre que vamos a un lugar sagrado, es como ir a visitar a un familiar, ¿no? Yo les decía, bueno, yo vengo, yo vengo a visitarte y te traigo esto, ¿no? Les decía yo que siempre que es una tradición de los abuelos y pues ojalá lo podamos poner en práctica, digo, lo pongamos, a veces se nos olvida, de que vamos a visitarlo, a veces no es necesario llevarle grandes cosas, ¿no? Lo que tenemos, no puedo dar lo que yo no tengo. Le ofrendo eso de corazón, ¿no? Ahí estamos haciendo ese intercambio. Es para algo ceremonioso el copal. Vamos, y si es la ofrendita que llevamos copalito, vela, el copal también entra dentro del trabajo con Yeyekal, con el viento, ¿no? Porque es el que lleva el mensaje. La velita con el abuelito fuego, las flores para la madrecita tierra, el agüita, ya sea un mezcalito, ya sea con el agua, que precisamente viene del agua. Estamos agradeciendo
siempre, ¿verdad? Debemos de utilizar nuestro copalito, ¿no? Les decía yo, por eso es que si se acuerdan, en uno de los ejercicios, les decía, 13 días el popochcomil en la tierra. Así lo preparamos, ¿verdad? 13 días en el agua. Claro, no lo vamos a meter, no, no. Lo lavamos, ¿verdad? 13 días al aire. Y 13 días ya lo vamos a utilizar con el abuelito fueguito. Y cuando lo trabajamos de esa manera, nuestro popochcomil se adhiere a nosotros, lleva nuestra energía, porque le hemos platicado de nuestro trabajo que vamos a hacer. Es una de las herramientas. Popochcomil, atecocoli, ajá, el copalito les decía. Todas esas son herramientas. O sea, no son cosas, pues sí, porque veo que todos utilizan el copal también. No, tiene un porqué. Este copalito elevo una plegaria y este copalito lleva la palabra, ¿no? Muy bien. Los que, los que tienen a Coscacuautli, ¿y por qué no? Aunque no lo tengamos Coscacuautli, pero si lo queremos desarrollar esta energía, ¿se puede? Claro que se puede. Son buenos líderes y buenos padres de familia, cuya visión práctica de la vida permite tener éxito y alcanzar metas muy elevadas. Si nos lo proponemos, ¿eh? Si nos lo proponemos, podemos lograr todo lo que nosotros querramos. Claro, pero debemos de dejar a un lado eso que nos han enseñado que nos obstaculiza, ¿verdad? También vamos a lograr encarnar a Coscacuautli de ser tan humildes, ¿no? De decir, de acuerdo, eso que yo hice, que yo veo malo de lo que hizo, tiene algo bueno, ¿no? De todas esas acciones que yo viví, tiene algo bueno, por supuesto, como la analogía que les decía al inicio, ¿no? Luego decimos, es que fulano de tal fue muy malo conmigo, mira, me maltrató. Sí, sí, quizá viviste eso, pero gracias a que viviste esa situación, gracias a que viviste esa problemática, gracias que viviste esa dificultad en tu caminar, en tu vida, ha hecho que seas la persona que ahora eres. Y todos los que estamos en este grupo, gracias a todas esas vivencias que nosotros hemos tenido, es que estamos aquí, reflexionando cómo vivir mejor, armonizados, recordando que tenemos raíces de nuestros abuelos, recordando que nacimos para una misión elevada, ¿no? Claro que lo podemos lograr. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Algunas actividades que yo les propongo. Claro, es propuesta, hermanitos, ¿no? Mas, sin embargo, yo creo que ustedes son muy creativos y podrán encontrar actividades. Actividades a realizar para trabajar con el nahual del águila de collar. ¿Sí? Bueno, para saber quién soy necesito saber de dónde vengo. Escribir su linaje o en su caso reescribir su linaje de acuerdo a sus objetivos y anhelos del nahual. Algo hermoso, hermanitos. Muchos de nosotros decimos, híjole, es que realmente, pues, mis papás son muy católicos, ¿no? Sí, tus papás, pero tus abuelitos y tus bisabuelitos y tus tatarabuelitos siempre fueron católicos. Pregúntate, pregúntale a tu familia. Oiga, ¿cómo era mi abuelita? Pues fíjate que tu abuelita curaba con hierbas, sahumaba,
era la ciguatlapastique del pueblo, era la mujer medicina del pueblo. Mm, Por eso dice, recuerda tu linaje. O reescribe tu linaje. ¿Por qué no? ¿Verdad? Dentro de la historia nos han enseñado, nuestros propios abuelos nos han enseñado a reescribir nuestra vida. Por eso a veces decimos, Teotihuacán nomás de pronto fue abandonado. ¿Será que fue una epidemia que llegó y mató a toda la gente? No se sabe dónde se fue. O es que estas ruinas, ¿por qué los dejaron? Son grandes templos ceremoniales, ¿no? Nos hemos preguntado. Bueno, a lo que mm, humildemente yo he llegado a esta conclusión de que nuestros abuelos no tenían ese apego a de decir, aquí nacimos y aquí moriremos todos. ¿Se acuerdan de la ciclicidad? Les decía yo, es parte del ciclo de la vida, ¿sí? Y nuevamente bueno, les repito, que todo lo que nos ha pasado nos ha encaminado a esto, a vivir en esta espiritualidad, a vivir en esta armonía con nosotros primero, ¿no? Ahora, ¿en qué se quiere convertir usted? Y les pregunto a ustedes, ¿en qué se quieren convertir, hermanitos? Necesito saber, necesito saber de dónde vengo. Fíjense que yo antes de estudiar este tipo de cosas, jamás me pasó por la mente de hacer máscaras de madera, que a veces, híjole, por el tiempo no puedo, todas las cosas, pintar las ollitas en el amoshli, no, ni para casa. Pero cuando empecé a revisar mi linaje, cuando empecé a conectarme con mis abuelos en el Mictlampa, ¿se acuerdan que en uno de los ejercicios dejábamos ahí nuestra ofrendita? Les decía yo, bueno, aquí en México yo les proponía 2,000 pesos con mi clan, con Itzcuintli, ¿no? Que voy a viajar con mis abuelos, preguntarles qué hacían, qué conocimiento tienen. Y yo lo llevo en la sangre, es parte de mi linaje. No para presumirlo, no, mi abuelo era tlacuilo. No, 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 no. No, es para que nos enriquezca, que hagamos una revisión, una recreación de lo que fueron nuestros abuelos. Fueron grandes tlacuilos, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿qué es lo que quiero hacer? O a ver, ¿qué me dice el maestro? Ya, vos ya, a ver, ¿qué vamos a hacer? No, debemos de tener un objetivo. Si quiero aprender a lo mejor esta filosofía, este conocimiento de los abuelos, bueno, tengo un objetivo, ser más consciente de mis raíces. Quiero que este conocimiento perdure y que yo vaya sembrando mi palabra como una semillita en la mente, en el corazón de otras personas. Por eso yo les decía a ustedes, a un hermanito me decía, oiga, ¿y esto que usted nos comparte, lo puedo compartir? Compártalo 1,000, 1,000,000 de veces, las veces que sean necesarias. De esas millones de veces que tú compartes, que 5, que 2 lleguen a entender, diga, ¿tendrá razón este loco lo que dice? Es, es algo que se puede hacer, que se puede hacer presente, ¿no? ¿Cómo liderar en su calpuli con el conocimiento que tiene? Ojo, muchos de nosotros esperamos a que un gurú, a que un nahual, que un brujo, que una bruja, que una chamana, un chamán, llegue y nos diga, tú eres el hombre iluminado, ahora tú vas a conocer y vas a hacer tu calpulli y haga con un chasquido de dedos o con que traiga su bastoncito y
y te pone el bastoncito en la frente que diga, ahora eres el líder del Calpuli. No, hermanitos, eso no sucederá. Lamento decirles que eso no sucederá. ¿Qué debemos de hacer? Empezar a hacer nuestro Calpuli, ¿por qué no? Va a ser un poquito difícil, claro. Lo bueno, lo bueno nos va a costar trabajo, por supuesto, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Yo le decía, un hermanito, un caso muy especial, me decía el hermanito, oiga maestro, pues yo no tengo linaje. ¿Cómo chihuahuas no vas a tener linaje? Es que me dijo fulano de tal que yo no podré tener mi calpuli porque yo no. A ver, espérate. Mije. Le dije, espérate, hermanito. No, no te martirices. Ámate. Mira, tú lo puedes lograr. Empecemos desde abajo, tranquilo. No, pues yo ya quiero tener. No, 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 tranquilo, vamos a empezar. En 2 años vas a ver que lo vas a lograr, te lo aseguro. Y vamos paso a pasito, mira, lo que tú sabes empieza a compartirle a dos, a tres, vete animándoles. Y si en algo te puedo ayudar, cuenta conmigo, ¿no? Y si está en mis posibilidades de ayudarte, aquí estoy. Y poco a poquito, pero reescriban su linaje, su árbol genealógico. Son, somos energía sagrada. Yo no sé por qué a veces, bueno, yo sí sé por qué a veces, ¿no? A veces le hacemos caso mucho a la religión, le hacemos mucho caso al sistema, le hacemos mucho caso a, híjole, yo estoy dentro de la educación primaria, ¿verdad? Pero es lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho la educación primaria. Verificar cuáles son las cualidades o aspectos que deseamos cambiar o ponerlos bajo la lupa. Con ello buscar reutilizarlos, analizar su posible utilidad. Hermanitos, no hay mejor, no hay mejor juez que nosotros mismos para nosotros mismos. Sí, pero sin lastimarnos. Por eso yo les ponía yo el carrizo al inicio de esta clase. No seamos tan rígidos ni tan flexibles con nosotros mismos. ¿Sí? Les decía yo, si me siento cansado, pues me duermo. No voy a estar con ese pecado que luego nos hacen creer. Es que estoy pecando, estoy durmiendo, estoy flojeando. No, tu cuerpo lo necesita. Consiéntete, hazlo, ¿no? Pero revisa qué es lo que puedes mejorar. Revisa qué es lo que puedes realizar, que puedes retomar. Y eso que puedas retomar, ¿para qué te va a servir en la vida? ¿Sí? Un ejemplo, a lo mejor un ejemplo, a lo mejor antes yo me iba a vender con mi mamá, con mi papá, ¿no? A vender cosas. Pero ahora quiero lograr formar mi cálculo y necesito generar más recurso económico para adquirir todo lo que yo quiero. Pues nuevamente lo retomo esa actividad y puedo andar vendiendo. Porque tengo un porqué y para qué, ¿no? Y poner, como dice, bajo la lupa, a ver. ¿Qué estoy haciendo? De las 20 acciones, de los 20 hábitos que tengo, bajo la lupa, a ver, ¿por qué hago esto? ¿En verdad me va a servir? Hay unas cosas que a veces nos cuesta mucho comprender. Miren, los que alguna vez llegamos ¿no? A beber, no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero cuando ponemos bajo la lupa, a ver, ¿por qué bebo tanto? ¿Cuáles son las causas? No, pues es que por culpa de fulano y fulana. A ver. ¿Cómo que por culpa de ellos? Ponte a analizar. Tú decides consumir alcohol que es dañino para tu cuerpo, o fumar, o drogarme. Yo decido.
y pongo bajo la lupa a ver cómo puedo mejorar eso para llegar a un objetivo, a un camino donde debemos estar, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Yo sé que van a haber algunas dudas, pero pues, ¿qué conocimiento queremos compartir con los demás? Con humildad, recordando que el ego y la soberbia es lo primero que debemos de anteponer ante nuestra enseñanza y liderazgo. ¿Sí? Es algo difícil, hermanitos, pero es algo hermoso de querer compartir lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Nuestro conocimiento con los demás. Pero a veces se siente hermoso, yo sé que ustedes ya lo han hecho, de haberle ayudado a alguien, porque estamos desechando algo que nosotros sabemos, estamos compartiendo. Respetar nuestro lugar en la estructura del calpuli, además de nunca anteponer nuestras necesidades y ambiciones. Es algo hermoso, ¿verdad? A veces en un calpuli, todos, así como estamos nosotros ahorita los 23, cada uno de nosotros tiene unas cualidades muy hermosas, ¿verdad? Pero yo como les decía alguna vez, si algún día dice, maestro, deme la oportunidad y ahora de conducir la clase. Qué bueno, adelante. Y yo voy a aprender de ti, ¿sí? Ahorita estamos aprendiendo de esta manera, con estos 20 ejercicios. Vamos a tener sesiones después. Les voy a decir, ¿saben qué? El día de hoy vamos a trabajar con Zipac. Y yo ya no estaré aquí al frente o conduciendo esta clase. No. A ver, vamos a hacer una orden, los nombres, la lista. ¿Y qué nos puede compartir el hermanito Miguel, la hermanita Gris, la hermanita Marta? Cada uno de ellos nos van compartiendo sus experiencias. Y así, y así aprendemos con los abuelitos. Ponen a la mesa una temática y yo aprendí de esta manera, yo esto, yo el otro. Y todos estamos aprendiendo y todos estamos enseñando. Ujú. Y eso es algo hermoso. Y ahí sí, retoma lo que te sirva, lo que no, pues ahí déjalo, no pasa nada, ¿no? Y estás respetando una jerarquía. En una lista de papel, anotar todas las temáticas, es otro ejercicio, anotar todas las temáticas que queremos compartir o estudiar. Con ello fortalecer nuestro linaje. Ujú. Hagámoslo. En mi caso, pues es esto, que el poquito de arte que yo les comparto, ¿no? Escribir el amush, entender el amush, poner los colores del amush. En este nuevo año, en este nuevo ciclo, Shuit, vamos a implementar este curso de amush, ¿no? Yo lo pinto, bueno, hago los trazos, hagan de cuenta, dibujo el amush, y ya se los envío, le digo, sí, ahora píntenlo, pero aquí está, mire, este ya está, ya lo pintamos, y ahora píntenlo ustedes. Pero ¿por qué le vamos a pintar de amarillo, de rojo, de negro? Ah, ¿por qué necesito que ustedes lo hagan? Porque necesito que vayan comprendiendo los amostres, la forma de escribir. Y relacionar esto que les estoy enseñando, relacionarlo con eso, relacionar con el conocimiento. Porque este año TechPad, acuérdense que es el TechPad, va cortando, es una lámpara, es una luz. En este año acá, Carrizo, estamos uniéndonos juntos como los carricitos. Ya estamos unidos, ya estamos fortalecidos como comunidad. En el siguiente año vamos como TechPad, vamos cortando y vamos aprendiendo más y vamos aprendiendo más, vamos profundizando, ¿no? ¿Para qué? Para que en el año Cali, perdón, para que en el año Cali nuestro cuerpo esté bien fortalecido, sepa trabajar con la fertilidad del conejito, sepa trabajar con la cualidad del carrizo, de vivir en comunidad, sepa guiar su camino
y aprendiendo más y más. Y para que esa casa, ese Cali, esté bien fortalecido. ¿Mm? Tiene todo una secuencia. Y eso es hermoso. ¿Sí? Ahorita nos estamos sumando. Ahorita estamos ansiosos de seguir aprendiendo. Y eso es bueno. Pero lo más hermoso, hermanito, que ustedes mismos lo están comprobando que sí se puede, que sí se aprende. Y yo siempre les he dicho, no todo lo que a mí me resultó les va a resultar de la misma manera, pero de que aprenden, aprenden, pero por ustedes, ¿no? Ahora sí, ¿qué queremos hacer para fortalecer nuestro linaje? ¿Ah? Trabajar más con la medicina, estudiar, no sé, más los amoshli, o reescribir estas experiencias. Si ustedes se ponen a escribir todas sus experiencias que ya hemos hecho, pueden hacer un libro sobre esto. Imagínense, de que se puede. Claro que se puede. Son 20 ejercicios. Que ustedes que escriban 20, que ustedes escriban dos cuartillas por cada ejercicio, describiendo qué hay que hacer, cuáles son los pasos, cuáles son los ejercicios con pequeñas imágenes. Un libro de 150 páginas lo pueden hacer. ¿Eh? Y lo más hermoso es que ustedes lo van a compartir. Lo más hermoso es que ustedes lo van a dejar escrito su Neltilisli. Pero analicemos, ¿verdad? Construir una hermandad asignando tus espacios de tiempo para mejorar tus diferentes ámbitos de tu vida. Algo hermoso. Yo estoy intentando hacerlo y créanme que se siente bien bonito de ver hermanitos que están avanzando, de ver hermanitos que me dicen, oiga maestro, mire, yo hice el ejercicio. Qué bueno, es el mejor pago que a veces uno recibe, ¿no? Administrar nuestros espacios de tiempo, por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, para ponerme a pintar estos carricitos, pues yo tengo que tengo que administrar mi tiempo, mi trabajo con mis niños en la primaria, mi trabajo como mediador de lectura con la comunidad, mi trabajo como colaborar con el Calpulli que se está formando en Xochimilco. Ya tenemos Temascalito, gracias al abuelito Héctor, al abuelito Xutecutli. Ya estamos trabajando eso, estamos sumando a que lleguen a más conciencias, que se acerque a más gente a seguir aprendiendo de la medicina del Temascalito, pero sobre todo, seguir profundizando este conocimiento. Y lo más hermoso, que hay personas de la comunidad, gente grande, que dicen, oiga, yo sé que esta plantita sirve para esto, esta plantita sirve para esto. Y si usamos esto, nos va a servir para esto. Regresar a ese conocimiento. Y cuando se construye una hermandad, créame que es muy bonito porque te sientes parte parte de algo, parte de un, de una gran familia, de una gran hermandad que te comprende y te entiende para seguir adelante. Ámbitos a considerar para hacer el reciclaje o transmutación y crecimiento desde la tierra al cielo y del cielo a la tierra, así como hace Coscacuautli. Coscacuautli de la tierra sube información y baja información, ¿no? Que es lo mismo también, es yo te comparto información y tú me compartes información y aprendemos, ¿cómo? Pues juntos, ¿verdad? Nos vamos enseñando juntos. Les decía yo, vamos a ir trabajando. ¿Cuáles son esos ámbitos? Bueno, en el ámbito espiritual, ¿verdad? Que necesitamos nosotros comprender que el trabajo espiritual es necesario.
Pero ¿saben cuál es el primer paso que debemos de dar? Saber nuestro tonal, ¿sí? Y ahora sí que de formar nuestro tonal o construir nuestro tonal o que nos lean nuestro tonal son dos etapas, hermano. La primera etapa, te hacen la descripción de tu tonal. Un ejemplo, tú eres Coscacuautli, tú eres Coscacuautli, eres águila de collar o cóndor. Bueno, ¿cuáles son tus cualidades como persona? ¿Cuáles son las cualidades del cóndor? Y empieza tu veintena, tu año, tu hora y cuarto de hora de nacimiento, tu rumbo cósmico, tu señor de la noche, señor del día, tu volátil y todo eso empiezan a describirte tus cualidades. Y dices, a ver, de todas estas cualidades que me acaban de describir, me identifico más por ejemplo, ¿no? El señor de la noche, que es Tlazocteotl, el principio generador del sustento. Pero mi nahualito es el coyotito. Sí, soy muy astuto. Soy muy bueno para esto. Pero... Y entonces viene la etapa de la siembra de mi nombre. Bueno, ahora ya me di cuenta, pero no quiero utilizar. Ay, como en la lectura de mi tonal, yo encontré a, yo encontré a Tzinacatl y también encontré a Huitzilopochtli, Huitzilopochtli como acompañante de la veintena, pero en la trecena encontré a Xochiquetzali, ¿no? Y bueno, digo, pues yo me reconozco más con Tzinacatl, pero también con Tlazocteotl. ¿Puedo ser mi nombre? Mm, Tlazoctzinacal, Tlazoctzinacal, pero mi numeral sí lo tengo que tener. C, Tlazoctzinacal. Estoy hablando, uno, generador del sustento, murciélago. Pero acuérdense, Sinacatl es el liderazgo, es Quetzalcóatl también, ¿sí? Esa es la tercera parte. Es como podemos empezar con lo espiritual. Estudiarnos primero nosotros mismos. Es como decir, ¿quién soy? ¿Me identifico? Adelante, y si dices, ¿no? Bueno, hay que buscar también con la otra correlación. En lo emocional, tenemos que hacer ese reciclaje en lo emocional. ¿Qué emociones alimento más en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón? En lo familiar. Créame que es necesario, ¿sí? A veces la misma persona que está a tu lado, tu pareja, tu dualidad, tu Ishnami, es la persona que no te comprendes. Estás loco, ¿cómo andas allá con esas cosas? No, 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 eso no sirve, siéntate, ¿no? A veces nuestros propios hijos, no, pues es que no entiendo lo que tú haces, no me gusta. ¿Y qué vamos a reciclar? Claro que vamos a reciclar. Nuestra propia familia, nuestras hermanas, nuestros tíos, nuestros abuelos. Más si son católicos, ¿eh? Y de hueso colorado. En lo físico. ¿Qué queremos reciclar que tenemos en lo físico? Lo económico. Ojo, hay hábitos que nos vuelven muy dependientes económicamente. Hay hábitos que pues no nos permiten tener la solvencia económica, ¿no? Y debemos de reciclar eso, debemos de analizar en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué les hablo de lo económico? Porque es una energía que nos resuelve ciertas cosas. No lo es todo, claro que no, pero si es necesario, sí. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema y no podemos salir totalmente del sistema. Además que nos ayuda a ayudar a los demás en lo profesional, ¿verdad? Profesional no quiere decir que tenga un título de eso, no, no, no. En lo que tú haces, hazlo con profesionalismo, hazlo con integridad. Lo que hagas, ámalo. Y que eso que tú haces, que, 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 que que la otra persona lo sienta, que en verdad amas lo que haces.
hay que hacerlo con profesionalismo. Si voy a barrer, pues lo hago con profesionalismo, con ese amor. Si voy a pintar la pared, lo voy a hacer con profesionalismo, lo mejor que yo pueda. No tiene caso que yo tenga el talento para cantar, pero no lo hago con profesionalismo. ¿Por qué? Porque digo, no, ya soy tan bueno que ya no practico. Jamás. En lo intelectual, hermanitos, hay que leer, hay que conocer, ¿verdad? Hay que ir haciendo nuestro propio, nuestra propia biblioteca. ¿Y por qué no? Atrevámonos a escribir un librito con todo esto que ya hemos conocido. Sabemos que la edición a veces, pues no es tan barata, pero, y no es un negocio, vender libros no es un negocio, pero pues es un legado de ustedes que van a dejar, ¿no? ¿Se puede? Sí, se puede. Tenemos el alimenticio. Ojo, aquí es donde nos llega a fallar, ¿verdad? Alimentarnos sanamente. Y pues tenemos que ver la manera de cómo sembrar nuestros propios alimentos, cosecharlos y consumirlos. Es lo que también estamos intentando un poco en la comunidad, ¿no? Sabemos que no se hacen los cambios de la noche a la mañana, pero es seguir insistiendo, seguir trabajando. En el ámbito medicinal, somos medicina, hermano. Hay muchísimos libros, que algunos libros les he compartido, sobre, a veces hasta vienen las instrucciones cómo trabajar esa medicina. Pero hay una medicina muy hermosa que es la de nuestra palabra. Y más en la mañanita cuando alguien nos saluda. La Nestili, buenos días hermanito, que tengas un excelente día, se te quiere, se te ama, se te respeta. Esa es una medicina de decir, hermanito, no te olvides, eres grande. No te olvides, eres energía sagrada. Y vamos, disfrutemos el día de hoy. Por eso siempre casi en las palabras se le pone matipaquica, que hoy seamos felices. Porque yo como lo estoy diciendo, pues también tengo que hacerlo, tengo que involucrarme en eso. ¿Cómo voy a sugerir algo si yo no lo hago? Matihuetzcacán, que riamos nosotros. Reír a veces no cuesta mucho. Pero ¿cómo voy a reír si el día de hoy tengo problemas? Ajá, ponerte de víctima, ponerte triste, va a resolver el asunto. A veces no. Tenemos que soltar eso, ¿no? Cuesta mucho, sí. Yo personalmente se los puedo decir. Para ello debemos seleccionar libros. Ojo, no todos los libros, no porque digan, ah, sí, es un buen libro. No todos los libros nos ayudarán con nuestras necesidades. Debemos saber seleccionar qué libros. Amistades, hermanitos. Sobre todo amistades. Vamos a seleccionar bien. Vamos a reciclar amistades. Ah, pues es que es mi amigo de parranda. Recíclalo, no te sirve. ¿No? Amistades, lugares. Tenemos que buscar esos lugares. Quizá yo iba a esta montaña, pero ¿por qué no voy ahora a esa otra montaña? Tengo que buscar esos lugares. Amuletos. El isle del hermanito Pedro, ya en estos días vamos a mandarle algunas cosas. El hermanito Miguel, sí. El día del el año, término del Shiwit, término del ciclo. También ya tenemos preparado algunos collarcitos con el tecolotito, se les va a enviar para los hermanitos, ¿no? Es como un amuleto. Porque a un amuleto le vas a dar tú el poder, la energía tuya. En mi caso es de mi tecolotito. Y todas las noches le hablo, todas las noches lo empodero. Y es esa parte, ¿no? Ceremonias.
Hay ceremonias que en verdad debemos de eliminarlos. ¿Cuál? A lo mejor soy repetitivo, pero cuando nos miramos en el espejo, es una ceremonia. Muchos de nosotros nos cuesta mucho de que me veo en el espejo y me veo a los ojos y me quedo bien. Porque nuestra mente luego nos empieza a juzgar. En vez de decirnos, tú puedes, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú eres una energía sagrada, podremos lograr todo lo que nos propongamos. Somos dos, entre los dos saldremos adelante, ¿sí? Por eso es un gravísimo error cuando decimos, cuando yo encuentre mi media naranja, seré feliz. No, nadie es complemento de nadie, se los aseguro. No, si cuando yo encuentre mi pareja ideal, voy a ser súper feliz. ¿No es cierto? No hay ningún complemento. Por eso en náhuatl, para decir tu pareja, no ishnan. Mi, ish, la partícula no es mi, el posesivo. Ish, de isle, de rostro. Namik, como el que, así, el que te encuentras aquí de frente a frente. Es tu reflejo, es tu espejo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque es nuestro reflejo. Porque si nosotros la agredimos o lo agredimos, también nos va a agredir. Por muy pasivo, muy comprensivo que seas, pero estate. Si uno está ahí molestando, en serio, ¿qué encuentra? Dice el dicho, el que busca encuentra. Por eso cuando dice no Ishnamik, no hagas lo que no te gustaría que te haga tu pareja, tu otro yo. Pero no es tu complemento, no, ¿sí? Por eso nos habla de esas ceremonias, de que nosotros sepamos qué ceremonias nos sirven, ¿verdad? Bastones. Debemos de ir reciclando, de ir integrando nuestro bastón. La mayoría de nosotros ya construimos un bastón, ¿verdad? Cuando trabajamos con carrizo. Guías, ¿quiénes serán nuestros guías? Aunque yo les decía la guía a veces es necesario, a lo mejor hacer como una hermana, como cuando les decía, codo con codo, brazo con brazo, nadie adelante, nadie atrás, nadie arriba, nadie abajo, juntos, ¿verdad? La literatura, ¿qué literatura leemos? Porque hay literatura basura, ¿eh? Hay que saber reciclar. ¿Cómo concebimos la vida? He aquí, ¿cómo concebimos nosotros la vida? ¿Como algo nefasto? ¿Como una vida sin sentido? Porque también debemos de saber vivir la vida, ¿no? Debemos saber cómo convertirnos en algo que nosotros queremos ser, ¿sí? No es tan solo quererlo, sino es hacerlo, sino es practicarlo. Y por último, dice, escribe qué ofreces para ser más consciente de la misión que te toca realizar en esta vida y que estás dispuesto a ofrendar para pulir tu Tezcatlipoca. Ujú. ¿Qué ofreces como persona para que seas más consciente de la misión que tienes? Porque cuando llegamos a este nivel, ¿m? Llegamos a un nivel de decir, bueno, yo nací para servir en este aspecto, en la medicina, en el liderazgo, o en ayudar en el arte. Esa es mi misión. Ajá. Pero ahora que estás dispuesto a ofrendar para pulir tu Tezcatlipoca. Algo muy valioso que necesitamos saber ofrendar, ¿saben qué es? Y vale oro nuestro tiempo para pulirnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo los ejercicios,
Ahorita llevamos el ejercicio número 16, ¿verdad? Autoanalizándonos, leyendo libros, leyéndonos a nosotros mismos de nuestras acciones, observando, aprendiendo. Uno de los pagos es eso, es nuestro tiempo y hacer las acciones, hacer las actividades. Porque no es solo decirlo, quiero cambiar y Diosito te va a hacer. Ya cambiaste. Eso no existe. Eso no existe. Ustedes son los que, nosotros somos los que decidimos cambiar, ¿no? Y bueno, este es Coscacuauhtli, que nos invita a hacer este trabajo, nos invita a hacer este cambio. Que este Mexcali cambie, ¿no? Acuérdense que del maguey se obtiene el ocli, ¿no? Que luego les decía, no, se obtiene el tlahuantilisli, que les decía yo en náhuatl, para decir pasión, pues no hay una palabra, pero podemos utilizarlo el tlahuantilisli como la embriaguez, ¿no? Que cuando tú estás bien apasionado, uf, te embriagas de eso que tú haces, de la pasión por el arte, de la pasión por servir, de la pasión por compartir, ¿no? Como que no te sientes contento cuando no estás compartiendo algo con los demás. ¿Sí, hermanitos? Pues esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. No sé si alguien de ustedes tuviera algo que comentar o tal vez alguna duda que tengan o algo que no comprendieron o algo que quisieran compartirnos de su experiencia con Cosca Cuautli, porque esta es la segunda ocasión que estamos compartiendo lo de Cosca Cuautli. Sí, hermanitos, los escucho. Ujú. Sí, hermanito Roberto, lo escuchamos. Tlapoyahualti Temachtiani, La Tlapoyahualti. voy a llevar. ¿Qué va? Uno de los ejercicios dice hacer comunidad, hacer cofradía. Y bueno, para mí ese fue un reto, eh, intentar y formar un grupo, llevarlos por una línea, por un camino. eh, y me pasó algo curioso al inicio. Yo le mandaba un mensaje a alguien y no me hacía caso. Y al día siguiente y no me pelaba. Dije, ya no, este no quiere. Pero dije, bueno, entonces, ¿por qué estoy haciendo yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por mi ego o porque él todavía no está listo? Si él no está listo, pues esto le va a servir y le va a ayudar. Si es por mi ego, ahorita solo hago mi capricho y aviento la toalla y me voy a donde me den una palmadita en mi espalda. Hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer nos ayudan a observarnos mejor, a conocernos más. Les quería compartir esa anécdota, haciendo algo nuevo y cómo reaccionaba yo en cosas nuevas y darme cuenta si era mi ego, mi mente, mi hábito, lo que decía la sociedad o lo que quiere mi cuerpo, lo que quiere mi mente, mi corazón, mi espíritu. Y ya, también esa es otra cosa que recién me doy cuenta. Yo les estoy hablando desde mi mente, el que ordena ideas, pero mi cuerpo también tiene conciencia y dice, ya me cansé de estar sentado, ya párate. Entonces, ahorita mi mente está lidiando con la conciencia de mi cuerpo, pero al mismo tiempo, otra cosa que no habla mucho, pero que se siente muy a gusto en estar en compañía con todos ustedes. Estoy hablando de tres conciencias
que están en este momento enfrente de la pantalla. Y es la manera en que vamos agarrando conciencia y conociéndonos. El Ashkan Wanikan de Zipactli, pues hace que yo le dé voz a mi cuerpo, le dé voz a mi mente, le dé voz a mi ego, le dé voz a mi espíritu, cada uno en su lenguaje. Tlazocamati no igniguan, es mi ineltilistli. Tlazocamate no Gnitsin. Sí, realmente es eso, fíjense. Nos cuesta mucho. Y se los digo por experiencia, a veces digo, y me he puesto a analizar, digo, ay, que hermanitos, que siempre les mando lo que les comparto a ustedes. Y me dejan en visto, ¿no? Digo, bueno, pues ahora esta persona ya, bien mejor ya ni le mando nada, ¿no? Ni lo de la lectura del día o algún video que comparten en el grupo y que se trata de algún conocimiento. Digo, ya no le comparto. Total, ni los ve, ni me dice que gracias o algo así. Pero como usted dice, tengo que empezar a batallar con mi otro. No, tú hazlo, compártelo. No todos son, no todos responden a la misma manera de tu compartir. Y hubo sí un compañero, ¿eh? Después de que ya no le mandaba, me manda mensaje, oiga, maestro, ¿y por qué no me mandó el día de ayer y hoy la información? Yo lo leo todos los días. Le digo, pero bueno, por lo menos ponle ahí una manita que sí lo viste, o por lo menos di, gracias, o dice, maestro, pero para mí es un gran regalo. Y pues a mí no se me da de andar agradeciendo. Digo, pues es su proceso. Sí, discúlpame, hermanito, ahorita mismo te lo envío, esta información de ayer y hoy, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Por eso les decía, es difícil, nos cuesta mucho llegar al Itzpapalo, a esa mariposita de obsidiana, a la conciencia. Porque hay un nivel mucho más elevado que es precisamente Chalchihuipapalotl, ¿no? Que es la mariposa de Jade, pues que es un poquito más elevado, pero bueno, sí. Sí, hermanita Katia, enseguida el hermanito Ramón, los escuchamos. Quiero ver. Buenas noches, hermanitos. Dice que me tiene que habilitar usted. Bueno, no, sí está bien, sí está bien. Fíjese, hermanito, que y hermanitas, tengo una gran pregunta con respecto a nuestra historia. Yo ya venía escribiendo mi linaje y la historia de parte del lado materno y paterno, pero ¿qué hago cuando llego a un punto del árbol, cuando encuentro mentiras en los orígenes y ya nadie me puede decir la verdad porque el que tenía la verdad se murió o porque el otro no quiere decir la verdad? Entonces yo estoy así como en ese nudo que de andar rascando, encontré muchas cosas, mucha información oculta y muchas mentiras y entonces ¿cómo reescribo ahora esa historia si a las personas que no están, no me pueden decir la verdad? Y las pocas que quedan quieren seguir sosteniendo una mentira, entonces no sé qué hacer en ese punto. Y bueno, sí sé, le voy a contar lo que he hecho, pero no sé si es lo correcto. Me he guiado por las energías. Entonces estaba como, ¿qué siento? ¿Quién siento que es esta persona? Y con las dudas que tengo, algunas cosas se me han ido resolviendo así, pero siento que todavía no logro tener completo ese árbol. Ujú, Sí, eso. de ¿Cómo, acuerdo, cómo? de Gracias. acuerdo. Lo que yo le puedo decir, cómo aprendimos a persinarnos, ¿no? Cómo aprendimos a saludar, cómo aprendimos a hablar, a escribir. ¿Alguien nos lo enseñó? Sí. ¿Alguien nos lo impuso? Sí.
Nos preguntaron, ¿quieres o no quieres? No nos lo preguntaron. A lo que voy. Dice usted, yo siento que las demás personas que son de mi linaje, que son de mi familia, siento que me están mintiendo. Sí, y todos nos han, y no les eche la culpa solamente a ellos, porque a todos nos han mentido. Pero ahora, ¿usted qué quiere formar? ¿Usted quién quiere ser? Ujú. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No lo dijo Diosito. ¿Quién lo escribió? Alguien. Y ese alguien nos lo repitió varias veces que nos lo creímos. Entonces, en su caso, usted como dice, y está en lo correcto, guíese por las energías. ¿Qué energías? Cuando llegamos a este punto, podemos decir, bueno, ahora quiero formar mi propio linaje. Yo vengo de abuelitos tlacuilo, de abuelitas medicina. Vengo de abuelos que pueden hablar con las plantas, con los animalitos, con los fenómenos, con los elementos, aire, tierra, fuego, y ese soy yo. Y aquí digo que yo soy una persona medicina, una persona sagrada, una persona de conocimiento, que tiene raíces, que me los negaron, sí, pero yo soy el que voy a reescribir esta historia. Como lo hicieron precisamente nuestros abuelos los mexicas. Se dice dentro de los relatos que cuando llegaron al valle, que ahora está en Tenochtitlan, ellos vinieron también como migrantes y tuvieron que reescribir su historia para crecer, para hacer toda esa gran comunidad que tenía todo ese poderío. Tuvieron que aprender de ciertos grupos, tener ese conocimiento, decir, y este es mi conocimiento, ahora nosotros nos empoderamos con esto. ¿Se puede? Sí. ¿Por qué? Porque somos energías sagradas. Ahora, si queremos hacer una analogía, porque somos dioses. Y no quiere decir eso que nuestro ego se eleve. No, porque nosotros somos creadores. Dentro de los Amoshli no lo dice. Dentro de los Amoshli, de las imágenes del Amoshli, hay hay un cuadrito de color blanco y hay un puntito de color azul y tiene dos lengüetitas de malinale. Nos dice que nosotros somos creadores. ¿Cómo? Con esa pasión que nosotros tenemos, con esa embriaguez por hacer algo nuevo y hacerlo y rehacerlo y reciclar y reutilizar como Coscacuautli. Claro que se puede. Hasta podemos hacer nuestro propio Amoshli, nuestro propio códice de linaje. Se puede, claro. Y recuerden que los abuelos, los hermanos, no quiere decir que es que somos del mismo papá y de la misma mamá. No, no. Podemos reescribir nuestra historia. Y créame, cuando uno se mentaliza eso, de que yo tengo este linaje, te empodera, te hace sentir que en verdad vale la pena la vida, que en verdad vale la pena vivir en este aprendizaje, en esta espiritualidad. ¿Sí? A veces queremos que nos digan, es que mi papá fue esto, mi mamá, mi abuelita fue esto, y por eso no. Y es que ya lo llevamos aquí. Ahora despierten a esa mujer medicina, a ese hombre medicina, a ese hombre tlacuilo, a ese hombre creativo. Ahí está dormido cada uno, en cada uno de nosotros. Sí, hermanita Katia, de que se puede, lo podemos hacer. Depende de nosotros. ¿Sí?
Que le toca a Mati. Sí, Bonito. hermanito. Muy bien. Hermanito Ramón, Tlapoyaualti, Tamaistani, ¿lo Noiniwan, ¿me escucha? Payabalti? Sí, 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 lo escuchamos. Gracias. Bueno, fue con relación a la pregunta que hizo hasta al principio, que me puso a reflexionar acerca del bien y del mal y de dos ejemplos que nos dio. En este caso fue en el segundo ejemplo donde si estaba bien o estaba mal usar o hacer mal a alguien a través de la brujería o ese tema, pues creo que, bueno, en lo personal creo que depende del nivel de conciencia que tenga cada uno. Por ejemplo, desde mi punto de vista o desde el nivel que tengo ahora, pienso que hay que estar consciente eh, acerca de la ley de la causa-efecto, lo que nos ha dicho en reiterada ocasión, si damos flores, recibimos flores, si damos basura, recibimos basura. Creo que eh, creo que desde ese punto de vista sí podemos actuar de esa forma, pero siempre en conciencia de que lo que provoquemos lo vamos a recibir. No obstante, creo que sí hay pienso que a lo mejor sí hay algo que nos exente de esa ley, pues tal vez pienso quizá en su ejemplo que nos dio con este abuelo el del ejemplo, quiero a lo mejor, bueno, no sé si lo haga, pero a lo mejor quizá él consulta como su nivel de conciencia es más avanzado, tal vez consulte a las energías para preguntarles cómo proceder si, eh, si actúa en este caso contra una persona que tal vez de forma reiterada hace mal a otros, pues tal vez sí sea necesario eh, actuar. O a lo mejor llega el momento en el que, bueno, normalmente decimos que se va a ajustar cuando una persona provoca un mal, pues eh, de alguna forma o de otra forma se le va a regresar y a lo mejor no somos conscientes de que tal vez en ese momento somos nosotros, ¿no? De que tal vez las energías nos eligen en algún punto para hacer ese tipo de trabajo, para detener a alguien, para evitar que siga eh, causando mal. Y yo creo que tal vez de esa forma, pues, si las energías te eligen como su brazo, de alguna forma te exenta esa ley, ¿no? No, pienso que tal vez no te va a pasar nada malo en caso de que las energías sean las que te elijan. Bueno, ese es mi comentario. Sí, hermanito, en efecto. Y es que hay una ley. Como decimos, yo siempre les he dicho, debemos de entender que nosotros somos solo el medio de. O sea, y para eso es la protección, te debes de proteger, porque dice el abuelito, yo solo soy un medio. No, no quiere decir que soy el justiciero, no. Pero pues bueno, yo puedo curarlo, lo curo. La curo a esta persona. Pero todo eso conlleva a un pago. Yo dice algún día voy a pagar por interferir en esto que la otra persona lo está haciendo. ¿Sí? Es algo, es algo que nosotros debemos de entenderlo y ponerlo en práctica. Por eso yo les decía, el primer ejercicio con Cuespali, ¿verdad? Es escupe hacia arriba y espera que te caiga tu escupitajo. Nos habla de esto, de un nivel de conciencia con el segundo círculo, en el tercer círculo que vamos a trabajarlo, que iniciamos en marzo. Bueno, cuando hagamos el trabajo de Cuespali,
No, ya vimos las cualidades del Cuespalin. Ahora, ¿cómo vamos a hacer Cuespalin? ¿Cómo este simple ejercicio, que lo vamos a volver a practicar, tenemos que hacer una gran conciencia? ¿Qué estoy dando y qué no estoy dando para autorrealizar? ¿Sí, hermanito? Es que hay un nivel. Miren, detrás de todo ese poder que tenemos, hay algo que nos divide lo más hasta más delgado de nuestro pelo, para actuar de una forma o de otra forma. Por eso yo les recuerdo mucho a Xiuhtecutli. Cuando vean a Xiuhtecutli, pídanle, pidámosle, permíteme ser justo conmigo mismo y armonioso, para no inclinarme a la maldad ni a toda la bondad, que yo pueda reconocer la bondad y la maldad. Ni tan rígido, ni tan flexible. De eso habla. De hecho, la conceptualización en acción es donde nosotros nos pide comprender. Conceptualización, acción, comprensión y asimilación. Sí. Por eso es que si tú tienes el poder de hacerle daño a alguien más, es el nivel que puedes utilizar, ¿no? Necesitas decidir, porque en las dos acciones que decidas hacer vas a tener resultados, pero estate consciente que esos resultados son tuyos, de nadie más. Ujú. ¿Sí, hermanito? Bueno, Gracias por gracias por su compartir, hermanito. Hermanita Guadalupe, ¿la escuchamos? Buenas noches, maestro, y buenas noches a todos Buenas los noches, hermanita. hermanitos. Pues, mire, yo estaba escuchando de esto que estamos estudiando en el sitio de Nepualtzin, acerca de Coscacuautli, y mencionó algo que me llamó la atención y no lo sabía, que obviamente ellos comen pues básicamente comida, alimento putrefacto, ¿no? Y no se enferman. Pero en una de las partes mencionó que ellos se orinan en sus patas cuando acaban de comer, después, eso hacen. Entonces, que la teoría es de que, pues, probablemente de esa forma se desinfectan, se ayudan a no enfermarse, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque sabemos que la orina tiene ese tipo de propiedades de limpieza. Entonces, pienso que a lo mejor eso tomarlo en cuenta también en cuanto al estar estudiando este animalito, de, de que también sepamos andar entre la sociedad y no ensuciarnos. Eh, Eso me parece que también podría ser una lección. Y otro aspecto cosa que que quiero mencionar es pues se oye mucho de que, eh, bueno, pues si una persona te hizo mal, bueno, pero también te hizo bien, o si algo te pasó malo, pero también qué es lo bueno que puedes rescatar, y todo eso es cierto, pero también pienso que a veces, bueno, no a veces, sino que también existe el positivismo tóxico. O sea, a veces nos enfocamos tanto en ver lo positivo de las situaciones que son malas, que nos olvidamos de validar el cómo nos sentimos en esos momentos, o traspasados, violentados por las situaciones o por las personas. Y que eso es importante, validarnos, que el tener esos sentimientos, pero también algo muy importante, que no se nos olvide aprender la lección. O sea, si ya nos pasó, si estuvimos en esta situación, si esta persona sigue actuando de esta forma, bueno, pues vamos a aprender la lección, o siempre vamos a estar pensando pues, que es bueno para nosotros. eh,
Bueno, eso del positivismo tóxico sí lo veo muy seguido. Y en cuanto a lo que mencionó el compañero Ramón, de causa y efecto, también a mí, obviamente uno sabe que hay personas que, que curan a otros de un daño que se les hizo y a veces pues trabajan también en regresárselo. Eso a mí, pues sí me impacta, no estoy siendo cándida con usted, pero con ustedes, pero sí me impacta porque pues hablamos de ser energía, somos energía, emanamos la energía, la recibimos, entonces no solo somos un medio, porque si nosotros estamos trabajando con esa energía y estamos siendo responsables entonces no solamente estamos haciendo un trabajo, sino estamos trabajando con esa energía, nos estamos convirtiendo en esa energía, de mandar ese daño a esa persona que quizás inicialmente lo empezó, pero pues como usted dijo, nosotros vamos a tener que tener decisiones y, eh, y pues al final de cuentas seremos los únicos responsables, pero pues sí, yo pienso, si hablamos de energía, sabemos que la energía solamente se transforma, entonces obviamente, ¿cómo vamos a querer lidiar con esa situación energética en la que nos estamos envolviendo? Entonces, pues para mí sí, tendría mucho cuidado de poner un daño que de alguna forma, obviamente esa energía, pues estamos hablando también de ser cíclica, pues puede enrollarnos, puede regresársenos. Y eso es todo. Gracias por la palabra. Su micrófono no está apagado. Perdón. Sí, hermanito, le digo, ese es lo curioso que nosotros de salir limpios, o como decimos, ilesos de ciertas situaciones, de ciertos espacios que a veces pues se imaginan, ¿no? Y en el trabajo llegamos a encontrar así pura gente tóxica, en alguna reunión pura gente tóxica. ¿Y cómo saldrías para que no limpio, para que no salgas contaminado? Porque la energía se contamina, ¿no? Yo me he encontrado a personas que llego a un grupo y me dice, oye, no le hables a fulano de tal porque es así, así. Y digo, bueno, solamente escucho y, pues, con una sonrisa, está bien, gracias por decirme, ¿no? Ese es a veces lo que tenemos que trabajar como Cosca Coahuila, ¿no? De protegernos también de esas influencias, ¿no? Sí, hermanitos, pues vivamos como Cosca Coahuila y analicemos. Imagínense, estamos diciendo que vamos a aprender de ciertos animalitos, de ciertas energías como el yecas, el viento, del agua. Pero también es importante sumergirnos en nosotros mismos. ¿Qué podemos aprender de nosotros mismos? ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues es eso. Ese es el trabajo de conciencia. Ujú. Bueno, hermanitos, yo les agradezco su compartir y les agradezco por haber estado aquí con nosotros. Nos veríamos el día jueves. Los días miércoles tengo taller sobre la capacitación, sobre un examen que quiero hacer. Y pues agradecerles su participación el día de hoy. Timoitas que mostran lo que iban. A Timo se ubica. Maestro, Timoitas que Mictlampa. Sí, hermanito maestro, Pedro, lo escuchamos. Sí, sí.
Disculpe, maestro, llegué tarde porque se me hizo tarde. A ver si sube la clase para que la repita mañana, por favor, maestro. Sí, sí lo Ahora vamos sí, a buenas subir. noches para todos. Buenas noches para Buenas todos. noches, hermanito Pedro. Buenas noches. Descansen todos. Buenas noches. ¿Qué mano, Gniwan? Chimusewical. Noigniwan Temastiani. Temaitasque, Nagniwa, Temaitasque, Chimusewical. ¿Qué man? Que descansen, Biclampa, Temaitasque. hermanitos, que descanse Tenochtiani. Buenas Descanse. noches. Ay, discúlpeme porque no le dije en la mañana. Tlazocamati, que Temastiani. me cayó el 20 de que no le mandé decir nada. Muchas gracias por compartir, Temastiani. ¿Qué más? Chimusewical. Tlazocamati, Temastiani. Tlazocamati, Nagnetsi. Tlazocamati. Tlazocamati, Temaitasque. Tlazocamati miak. ¿Qué más, Nagnetsi? ¿Qué más?